Ok, buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, chef. Bien, bien. Qué ¿Usted? bueno. Pues con sueño, la verdad, con mucho sueño, pero bueno, vamos a pasar lista. Mm, mm, mm. Ok, Miguel. Ok chicos, antes de empezar, me gustaría preguntarles si ya hicieron su reseña y la actividad que les comenté que había en plataforma. ¿Ya lo hicieron o todavía no? ¿Están ahí? Yo no tengo la reseña, chef. Ok, bien, bueno. Les informo que tienen hasta hoy al mediodía, ¿sale? Para que lo chequen, y lo puedan entregar más tarde. Entonces, eh, y es para ambas materias, ¿eh? O sea, para ambas materias el límite que tiene la plataforma es hasta el mediodía de hoy. Entonces, para que pues lo tomen en cuenta, si es que ya hicieron alguna o si no han hecho ninguna, para que lo puedan hacer pues terminando la clase o no lo sé, pero tienen hasta el mediodía de hoy. Entonces tomen en cuenta que es una actividad de evaluación que obviamente se las dije desde el inicio, este, y justamente por eso no, ¿cómo se llama? Pues no les dejé como más actividades. Únicamente les dejé una sopa de letras porque de verdad es algo súper sencillo, pero pues sí, sí, sí es importante que hagan su reseña, ¿sale? De todos modos, va a haber unas pequeñas modificaciones o una pequeña modificación en la parte de la evaluación, porque pues bueno, les voy a tomar en cuenta la asistencia que tuvieron ¿cómo se llama? A la feria al liceo. Entonces, pues bueno, les voy a tomar en cuenta esa parte y yo creo que en un rato, bueno, en la segunda sesión les digo cómo queda distribuida la parte de los porcentajes. Aquí no le hagan caso a esto nada más está ahí como referencia, pero les doy bien, bien, bien cómo queda definidos los porcentajes, tomando en cuenta la reseña, la feria al liceo, asistencia, etcétera. ¿Sale? Entonces, para que se los pueda mostrar en un rato. Pero bueno, les vuelvo a repetir, si es importante que por favor hagan su reseña de ambas materias, si es que les faltan las dos. ¿Sale? Bien.
Me parece que la semana pasada nos habíamos quedado, mentira, digo, el día martes, nos habíamos quedado en esta parte que es la reproducción de los microorganismos. Eh, Avanzamos lo que es, bueno, lo que fueron las bacterias, me parece, si no mal recuerdo. Creo que también avanzamos la parte de los hongos. No, me parece que nos quedamos aquí en los hongos, si no mal recuerdo. Sí. Ok, nos habíamos quedado en esta parte de los hongos. ¿Sale? Estábamos viendo ciertas características de microorganismos, en este caso la reproducción bacteriana, perdón, la reproducción de microorganismos, vimos la reproducción bacteriana y nos quedamos en esta parte de la reproducción de los hongos. Ok, tenemos entonces que los hongos pueden reproducirse de forma sexual, es decir, que son los hongos perfectos, o de forma asexual, también llamados hongos imperfectos. Los hongos producen varios tipos de esporas. En este caso, bueno, hay esporas asexuales, conocidas como conidias, esporangios, zoosporas, astrosporas y oidosporas, ¿sale? Son las variedades que existen de esporas desde el punto de vista asexual. Por otro lado, tenemos que la formación de esporas sexuales sigue modalidades diferentes de los distintos hongos, como tal las zoosporas, las cigosporas y las acosporas. Le vamos a tener que entonces esta gran variedad de esporas que existen en el ambiente, bueno, principalmente en los hongos, son aquellas que van a ayudar a la reproducción pues de estos mismos, ¿no? Cada uno de ellos tiene diferentes funciones. Regularmente el desprendimiento de las esporas se hace por las noches, dado su tipo de metabolismo que tienen este tipo de alimentos de manera natural. Estas esporas vuelan como tal en la noche o se hacen presentes en la noche. Obviamente en el día también se encuentran. Por ejemplo, si ustedes tienen una naranja, o sí, por una naranja por así decirlo, cuando le sale moho a la naranja, pues se ve ahí como verdoso, ¿no? Como café, digo, como gris, entre verdoso y gris, por ahí así. Entonces, ustedes, sea en el día, sea en la noche, si ustedes tocan o mueven esa parte del moho de la fruta, obviamente están generando que las esporas vuelen, ajá, y por lo tanto existe una contaminación más rápida. Pero si ustedes no mueven esa naranja, ya sea en el día, simplemente en el horario del día no, pues no se desprenden las esporas, simplemente pues se quedan ahí. Regularmente en el horario en el que se mueven las esporas, en el que vuelan, es en la noche. ¿Sale? Tenemos que las esporas entonces son elementos de reproducción y resistencia que perdón, que se forman por la condensación del citoplasma y por contenido celular, perdón, contenido nuclear. De manera que de una célula madre se originan cuatro o más elementos hijos, cada uno de los cuales contiene una parte del núcleo primitivo. Las esporas están envueltas por una cubierta resistente, en este caso que consiste de dos membranas, una interna y una externa, y pueden albergar una o más células divididas por cepos. Poseen un esporo germinativo, de donde surgirá una nueva hifa en el momento del desarrollo.
y se distinguen los siguientes tipos. ¿Sale? Bueno, antes de pasar a esa parte, hay que tomar bien en cuenta que la formación de este tipo de esporas, o mejor dicho, el crecimiento, clonación de este tipo de esporas va a tener un origen de cuatro elementos, o de cuatro hijos, ¿sale? Es decir, estas esporas al momento de ir creciendo o de volar como tal, van a llegar al producto o a lo que sea, a lo mejor a nosotros a la piel también, y como tal se va a reproducir por cuatro. Ajá. Estas esporas, bueno, van a venir envueltas en en ciertas membranas, lo que le va a permitir albergar diferentes células dentro de sí. Y una vez que se integren o caigan en la zona donde iban a caer, pues bueno, caigan ya reproducidas o encuentren los medios perfectos para reproducirse en ese mismo sitio. ¿Sale? Tenemos entonces que, retomando esta parte, las esporas se distinguen de dos tipos, ¿sale? Tenemos exosporas o conidios, que son esporas asexuales, que nacen por brotación en el extremo de un filamento de micelio. Según su tamaño, se designará como micro o macrocónidos. Luego tenemos las endosporas o gonidios, que son esporas que se forman en el interior del esporagio, es decir, la vesícula que contienen las esporas. Luego tenemos las clamidiosporas, que son esporas asexuales de pared gruesa y en reposo. Y las cigosporas, que son esporas formadas por la conjugación entre filamentos de micelio. ¿Sale? Entonces va a haber diferentes factores que vamos a encontrar en este tipo de esporas. Todas van a tener características hasta cierto punto distintas desde el punto de vista del crecimiento y la reproducción. Tenemos entonces que la reproducción puede ser de dos tipos. Como ya lo mencioné, puede ser asexual y puede ser sexual. Desde el punto de vista asexual, nos dice que la realizan los denominados hongos imperfectos. Se le da o se da a partir de un micelio sin conjugación nuclear ni reducción de cromosomas. Y estas pueden llevarse a cabo por lo siguiente. Por oídos, eh, nos dice que aquí que el estadio imperfecto de los hongos de la familia Eripizae, que permite el crecimiento por separación de una parte del micelio y posterior reproducción por germinación, que es una reproducción asexual. Ok, entonces aquí nos está diciendo cómo funciona esta parte de la reproducción de por oídos, ¿sale? Es decir, una vez que existe una separación, una parte bueno, se une a una parte del micelio o con una parte del micelio y posteriormente se reproduce a partir de la germinación. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si nosotros tuviéramos una planta, ajá, y es una planta frondosa a la cual de repente le vamos a quitar una rama y la vamos a plantar en otra maceta para que pueda crecer y pueda germinar. De esta forma es como crece este tipo, ¿no? Posteriormente tenemos la brotación o germinación, donde nos dice que consiste en la formación de una yema en una determinada zona de la célula madre. A medida que la célula hija aumenta de tamaño, se irá separando de la célula madre. ¿Sale? Entonces vamos a tener que aquí eh, son un factor de germinación, pero vamos a llamarlo de esta forma, son como un factor huésped. Es decir, que esta espora, por así llamarlo, o esta célula, lo que va a tener es que se va a adentrar en una célula madre y la célula madre va a ser su medio de cultivo para que pueda ir creciendo. Una vez que haya crecido, va a separarse de la célula madre. Posteriormente tenemos la bipartición. En este caso o en este punto de la bipartición tenemos la esporulación y la germinación. Nos dice que mediante este mecanismo se forman esporas que luego, en un medio adecuado,
germinarán, ¿sale? Entonces esta parte de la bipartición únicamente es que necesita el medio adecuado para que pueda crecer y pueda reproducirse, nada más. Luego tenemos la fragmentación. En la parte de la fragmentación nos dice que por este medio o este mecanismo las hifas se fragmentan y cada uno de sus fragmentos crecerá y generará, dando origen a una nueva colonia. Sale esta parte, recordemos que la estructura como tal de los hongos o de los mohos, principalmente, tienen una estructura por medio de hifas. Las hifas van a ser como aquellas venitas, em, se puede decir como aquellas venitas o ramificaciones que existen dentro del hongo o del moho. Ajá. Dentro de estas ramificaciones se encuentra también, son como unos tubos que tienen células, ¿sale? Entonces, lo que va a pasar es como si ustedes, ¿cómo les puedo poner el ejemplo de ese? Mm, 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 mm. No, bueno, ustedes fragmentan, ¿no? Digamos que tienen el hongo y lo parten por mitad. Si ustedes parten por mitad ese hongo y tiene, por ejemplo, no sé, millones de hifas o muchas hifas, lo que va a suceder es que si ustedes dejan ese hongo en las condiciones adecuadas, lo que va a suceder es que va a crecer, es decir, se van a reproducir, se van a regenerar estas hifas con hifas nuevas y por lo tanto va a existir un crecimiento de una nueva colonia, no únicamente un brote, sino a final de cuentas lo que va a suceder es que, por ejemplo, si se parte a la mitad del hongo o si se divide el hongo, si lo tenemos en las condiciones adecuadas para el crecimiento microbiano, se va a regenerar, lo que va a formar nuevas hifas y se va a generar una nueva colonia. ¿Sale? Ahí más o menos es como traté de explicarlo porque en realidad, pues bueno, no encontré como un ejemplo claro para podérselos dar. Mientras que por otro lado, la reproducción sexual nos dice que este tipo de reproducción se realizan o la realizan los denominados hongos perfectos, que consiste en la fusión de dos núcleos haploides sexualmente diferentes. De la unión surge una célula diploide, que es un cigoto, que por división meiótica originará cuatro células haploides, perdón, las cuales se rodean por una gruesa cubierta constituyendo las esporas, en este caso que son las cigosporas, las acosporas y las oosporas. ¿Sale? Entonces vamos a tener que en esta parte de la reproducción sexual tiene que ver justamente con la unión de células. ¿Sale? En este caso, van a ser dos núcleos sexualmente diferentes, lo cual va a permitir una reproducción. Y esta reproducción va a dar como resultado cuatro células haploides. ¿Sale? Entonces, como tal, cuando existe esta parte de la reproducción sexual, tiene como resultado justamente cuatro células haploides. Bien, desde el punto de vista de los virus, una vez que ya hayamos dejado la parte de los hongos, vamos a la reproducción. ¿Cómo se reproducen en este caso los virus? Tenemos que los virus se reproducen por la replicación viral. Los virus carecen de metabolismo y se comportan como partículas inertes en medios inanimados. Por dentro de las células por dentro de las células son susceptibles. El ácido nucleico viral emplea los mecanismos de biosíntesis celular para replicarse e inducir la síntesis de proteínas específicas que posteriormente se integrarán al genoma replicando para originar nuevos organismos, los cuales se liberarán de la célula huésped para luego infectar otras células. ¿Sale? Entonces vamos a tener que en esta parte del virus, como tal, únicamente se encuentran dentro de la célula.
¿Sale? El virus, digamos que el virus se hospeda de forma directa en forma de dentro de la célula, ¿sale? Dentro de la célula obviamente vamos a encontrar el material genético, que en este caso son los ácidos nucleicos, puede ser ARN o puede ser ADN. Posteriormente, lo que va a suceder es que va a existir una biosíntesis, va a existir una vez que el virus está dentro de la célula, va a existir una síntesis, o mejor conocida como biosíntesis, para que este virus se pueda reproducir. Pero los factores que necesita este virus para poderse reproducir son directamente proteínas específicas, las cuales van a ayudar a que este virus pueda existir o pueda reproducirse o pueda reproducir el genoma y de esta forma poder obtener un virus nuevo. O bueno, no como tal un virus nuevo, sino un nuevo, ¿cómo se le dice? Una nueva réplica del virus, ¿sale? O sea, no tanto un virus nuevo, sino una nueva réplica del virus. Pero para eso, pues bueno, existen factores importantes. Como ya lo mencionaba anteriormente, necesita estar dentro de la célula, necesita el material genético o los ácidos nucleicos y también necesita la proteína. Cuando sintetiza todas estas, puede existir un nuevo virus o un virus extra que se va a generar dentro del mismo, ¿sale? Ahora, una vez que crece, abandona la célula y busca células nuevas. Es decir que entonces, desde el punto de vista pues genético, podemos decir que el virus es como de lo más fuerte que puede existir. Si nos damos cuenta, por ejemplo, las bacterias se reproducen, pero únicamente se reproducen y se albergan ahí, ¿no? O sea, buscan un espacio dentro del cuerpo. En el caso de los hongos, pues los hongos también tienen un proceso similar, pero en este caso únicamente van a hospedarse como de forma rápida, porque ninguno va a atacar como tal la célula. En este caso los virus sí, los virus van a atacar de manera directa la célula porque su medio o de cultivo o de reproducción o el medio para que puedan existir como tal son las células y entre ellas el material genético y las proteínas que tenemos en el cuerpo para que puedan desempeñarse o puedan desarrollarse de manera correcta. Bien, entonces tenemos que los virus en las células tienen un objetivo básico: producir copias de sí mismos en gran cantidad, sirviéndose de la maquinaria que tiene una célula viva para los procesos de transcripción, traducción y replicación. El ciclo reproductivo de los virus varía considerablemente entre las especies, pero siempre están presentes 7 etapas básicas de la reproducción de los virus. Primero tenemos la etapa de absorción. ¿Sale? En esta etapa de absorción nos dice que la unión entre la capside viral de proteínas y los receptores específicos en la superficie celular del huésped. Después tenemos que la unión virus-célula es bastante específica y determina la gama de huéspedes de un virus. Este mecanismo ha evolucionado a favor de los virus, a favor de que los virus solo infecten a células en los que sean capaces de reproducirse. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, presenta la proteína de superficie GP122, que puede interactuar con los receptores CD4 de los linfocitos T humanos. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, para que se pueda reproducir este virus, necesita estos factores específicos, es decir, necesita justamente esta proteína que es la GP124 y algunos receptores de los linfocitos, ¿sale? Para que pueda reproducirse como tal, pues, en este caso el virus del VIH. Y así sucesivamente los distintos tipos de virus tienen factores pues que van a ayudar a esta parte, ¿no? Luego tenemos el ciclo reproductivo del virus. En la parte del ciclo reproductivo del virus, tenemos que existe bueno, lo que ya les había mencionado, la absorción, la penetración,
el desnudamiento, la multiplicación, la cual se divide en transcripción, traducción y replicación, el ensamblaje y como tal la liberación. Tenemos aquí un pequeño esquema que nos da algunos números que nosotros ya tenemos ahí y que nos indica justamente cómo se van moviendo hasta que se puede multiplicar o generar nuevos virus. Bien, eh, tenemos también lo que les mencionaba, bueno, ya hablamos de la parte de la absorción, ahora vamos con la parte de la penetración. En la parte de la penetración nos dice que la forma en la que el virus entra a la célula huésped varía dependiendo de la especie. La la endocitosis es común en los virus con o sin envoltura. En este caso, la partícula del virus es rodeada por una membrana plasmática de la célula, se forma una invaginación y luego la vesícula se introduce en el citoplasma. Otro método que se presenta en los virus con envoltura se basa en la fusión de la membrana plasmática con la envoltura del virus. La penetración directa se observa solo en los virus sin envoltura. En virus sin envoltura. Por último, algunos virus sin envoltura y los bacteriófagos son capaces de inyectar directamente el genoma en la célula huésped. ¿Sale? Entonces vamos a tener que eh, literal, el virus se va a hospedar en la célula, pero existen diferentes formas en cómo los virus van a entrar o se van a hospedar como tal en este tipo de células. Y posteriormente vamos a tener algunas virus sin envoltura que son bacteriófagos, los cuales van a ser capaces de inyectar directamente el genoma a la célula. Es decir, se encuentra la célula y como tal no se van a adentrar en la célula para que puedan crecer o puedan tener su proceso de reproducción, sino lo que van a hacer es literal, van a inyectar la célula y a partir del material genético o del genoma que le van a inyectar a la célula, van a tener el desarrollo o crecimiento de nuevos virus. ¿Sale? O sea, es decir, que los virus funcionan de diferente forma. Por otro lado, otro de los pasos es el desnudamiento. En el desnudamiento nosotros tenemos que es el proceso por el cual el ácido nucleico del virus es liberado dentro de la célula. Puede ocurrir simultáneamente o poco después de la penetración. En este último caso, la capside vírica es degradada por las enzimas del huésped, algunas veces por las enzimas que trae consigo el virus. Luego tenemos la multiplicación. En este caso, la multiplicación nos dice que es la biosíntesis de los elementos necesarios para la formación de nuevos virus, en este caso la RNM y las proteínas y los ácidos nucleicos, los cuales incluyen la expresión genética, transcripción y traducción. Y la replicación del genoma, en este caso que es la transcripción de la síntesis del ARN mensajero en ARNM. A partir del genoma del virus, la traducción de la síntesis en los ribosomas del huésped de las proteínas variales, proteínas virales, tanto las que componen la capside como las proteínas enzimáticas. Durante la replicación se obtienen las copias del genoma viral. El proceso es muy variado y depende del tipo de virus, ¿sale? Entonces, independientemente de todo, aquí el punto importante es qué tipo de virus es el que estoy teniendo y cuáles van a ser los procesos que van a tener para su reproducción. Luego tenemos la parte del ensamblaje. En la parte del ensamblaje nos dice que en esta etapa se forma la capside viral y se asocia con el genoma viral tras la formación de las partículas del virus. A menudo se realiza una modificación translacional de las proteínas virales. Y luego tenemos la liberación. En la liberación nos dice que los virus salen de la célula huésped por la lisis o por gemación, perdón, iba a decir genomación, por la lisis o por gemación. Los virus sin envoltura se acumulan por algún tiempo en la célula
hasta que ésta se rompe, es decir, la lisis. Y los virus con envoltura suelen ser liberados por gemación, proceso durante el cual el virus adquiere su envoltura de fosfolípidos en la que se insertan las glicoproteínas virales. Bien, eso es en cuanto a la parte de la reproducción. Tenemos que entonces está la reproducción bacteriana, la reproducción de los hongos y la reproducción de los virus. Y como nos damos cuenta, al menos en los que vimos ahorita, que son los hongos y los virus, tienen reproducciones o formas de reproducción totalmente distintos. ¿Vale? Bien, ahora vamos con los parámetros intrínsecos y extrínsecos que están relacionados con el desarrollo microbiano. En pocas palabras, los factores que afectan o por los cuales se basa el crecimiento o desarrollo microbiano. Como número uno tenemos el agua, ¿sale? En el agua nos dice que el agua es necesaria para el crecimiento de todas las células. La mayoría de los alineamientos contienen suficiente agua, perdón, la mayoría de los alimentos contienen suficiente agua como para favorecer el crecimiento. Sin embargo, en el procesamiento de alimentos es como en el procesamiento de alimentos, como es el secado o la congelación, el agua se elimina o permanece en estado sólido, lo que hace que no esté disponible para que los organismos lleven a cabo una actividad metabólica normal. Fuentes de energía, en este caso los microorganismos pueden utilizar alcohol, azúcares, aminoácidos, lípidos como fuente de energía, ¿sale? En este caso, la mayoría de estos alimentos son principalmente los hongos. O sea, en este caso sí vamos a tener que este tipo de alimentación la van a tener algunos microorganismos como son las bacterias o los virus, pero más específicamente son los hongos. En este caso, el alcohol, los azúcares, los aminoácidos y los lípidos. Por otro lado tenemos la fuente de nitrógeno. La fuente de nitrógeno es la principal o es la fuente principal y son los aminoácidos. En este caso, los aminoácidos, las vitaminas y otros factores de crecimiento. Algunos necesitan vitaminas del grupo B y casi todos los alimentos naturales tienden a tener una abundante cantidad para aquellos organismos que son incapaces de sintetizar sus necesidades esenciales. También tenemos la parte de los minerales. En los minerales nos dice que con respecto a los últimos 4 grupos de sustancias, los mohos tienen la necesidad más baja, seguido de las levaduras. Después las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas. Las bacterias gram positivas y los mohos son capaces de sintetizar la mayoría de todas sus necesidades y por consiguiente estos dos grupos de organismos se pueden encontrar en los alimentos pobres en vitamina del grupo B. ¿Sale? De tal manera que se puede observar que hay factores que pueden afectar el desarrollo microbiano en un alimento y se pueden clasificar en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son predominantemente químicos que incluyen la concentración y disponibilidad de nutrientes, en este caso el pH, que es el potencial de redox, la estructura de un alimento, los agentes antimicrobianos presentes, entre algunos otros. Y tenemos entonces que los parámetros extrínsecos de los alimentos son aquellos o aquellas peculiaridades del ambiente donde se almacenan y que influyen tanto en los alimentos como en los microorganismos que aquellos contienen. Los que tienen una importancia máxima para el desarrollo de los microorganismos presentes en los alimentos son la temperatura de almacenamiento, la humedad relativa del ambiente y la presencia y concentración de gases en el ambiente. ¿Sale? Bien, vamos a quedarnos hasta aquí, hasta este punto de los factores intrínsecos.
¿Sale? Vamos a permitir que termine esta sesión y una vez que termine la sesión regresamos en 10 minutos, ¿sale? Entonces son las 7:44, yo creo que la sesión termina ahorita a 7:45 y los veo de regreso a las 7:55, ¿sale? Para que no se desconecten ahorita. Va pues, chef. Órale, pues. Bien, vamos a seguir donde nos habíamos quedado, ¿sale? Chef. Mande, ¿quién habló? Yo ¿Qué pero no pasó, dije sí, Esteban? chef. Ah, ¿dijiste sí, chef? No, no, nada, nada. Así es. Es que como que se escuchó cortado, por eso dije, ¿qué pasó? Vale.
Sale. Bien, vamos a retomar esta parte donde nos habíamos quedado. Estoy acomodando, espérame. Ahora sí. Eh, bueno, nos habíamos quedado justamente en esta diapositiva y tenemos que se observan diferentes factores que afectan al desarrollo microbiano de un alimento y se pueden clasificar en factores intrínsecos y factores extrínsecos. Dentro de los intrínsecos son predominantemente químicos e incluyen la concentración y disponibilidad de los nutrientes. En este caso también el pH, el potencial de redox, la estructura de un alimento, los agentes microbianos presentes, etc. Por otro lado, también tenemos los parámetros extrínsecos de los alimentos, que son aquellas peculiaridades del ambiente donde se almacenan, que influyen tanto en los alimentos como en los microorganismos que aquellos contienen. Los que tienen una importancia máxima para el desarrollo de los microorganismos presentes en los alimentos y son los siguientes. Tenemos la temperatura de almacenamiento, la humedad relativa del ambiente, la presencia y concentración de gases en el ambiente, ¿sale? Entonces vamos a tener que en cada una de estas, tanto los intrínsecos como los extrínsecos, vamos a tener factores de gran importancia. Primero, por la parte de los intrínsecos vamos a tener la concentración y disponibilidad de nutrientes, el pH, el potencial de redox, la estructura de un alimento y los agentes químicos presentes, perdón, los agentes antimicrobianos presentes. Y desde el punto de vista de los parámetros extrínsecos, tenemos la temperatura de almacenamiento, la humedad relativa del ambiente y la presencia y concentración de gases en el ambiente. Primero vamos con la parte de los parámetros intrínsecos. Sale para los parámetros intrínsecos, tenemos que se van a detallar los parámetros extrínsecos que se especificaron anteriormente. Vamos a empezar con el primero que es el pH. En el caso del pH, ¿no? Antes de comenzar, vamos a tener que es uno de los factores más importantes que pueden existir. Y de hecho, tiene muchas características interesantes que ahorita vamos a ir viendo. Tenemos entonces que la mayoría de los microorganismos crecen mejor a valores de pH en torno a 7, es decir, entre 6.6 y 7.5, mientras que son muy pocos los que crecen por debajo de 4. Se ha demostrado que los pH mínimos de determinados lactobacilos dependen del ácido utilizado, siendo los ácidos cítricos, clorhídrico, fosfórico y tartárico los que permiten el crecimiento de un valor más bajo que los ácidos acético y láctico. La excelente calidad de conservación de estos productos es debida a gran parte al pH. Puede definirse el pH muy elementalmente como una medida internacional para las intensidades ácidas de los líquidos, siendo el pH el logaritmo negativo
de la concentración de protones y de iones de hidrógeno. ¿Sale? Entonces, en sí, el pH justamente es lo último que acabo de mencionar. Es el pH, el logaritmo negativo, o sea, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de protones y de iones de hidrógeno en un producto. ¿Sale? Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Bien. Entonces tenemos que el agua se disocia tanto en hidrógenos como en iones hidróxidos. No es un ácido, no es base. Entonces, porque H más y OH menos se disocian en concentraciones equivalentes. Por eso se dice que el agua pura es una solución neutra. Su concentración de H más es igual a 10 a 7 de una solución molar. Este es el número logarítmico que usa para expresar el valor de pH. En un pH de 7, la solución es neutra. Si es menos de 7 es ácida y si es mayor de 7 es alcalina. El pH se determina normalmente con pHmétro electrónico, obteniendo una precisión aproximadamente de entre más menos 0.01 unidades de pH dentro del rango de 0 a 14. Vale, entonces en pocas palabras aquí de forma como muy resumida, vamos a tener que tener que como valores de ejemplo, por así decirlo, como para tener valores de referencia. El agua siempre se va a tomar como un valor neutro, siendo su valor 7, ¿sale? Y posteriormente también vamos a tener valores ácidos que son menores de 7 y valores alcalinos que son mayores a 7. Tenemos entonces que en una observación corriente que las frutas generalmente se enmohecen o son alteradas, al igual que las verduras. Esto es debido a la capacidad de estos organismos para crecer en valores de pH menores de 3.5, que es considerablemente más bajo que los valores mínimos para la mayoría de las bacterias de la alteración de los alimentos y de todas las bacterias de intoxicación alimentaria. La mayoría de las carnes y alimentos marítimos tienen un pH final definitivo de alrededor de 5 y 6 y más elevado. Esto hace que estos productos sensibles a las bacterias, así como la alteración de los por Mohs y las levaduras, la mayoría de las hortalizas tienen valores de pH más elevado que las frutas. Y consiguientemente, las hortalizas deben estar sometidas más a la alteración bacteriana que a la fumigacia. No, las hortalizas deben estar sometidas más a la alteración bacteriana que a la fúngica. Ajá, están medio raras algunas palabras, pero pues es que son términos meramente, ¿cómo se le dice? Pues científicos, ¿no? Son como muy técnicos. Bien, entonces aquí tenemos algún ejemplo que nos habla de valores aproximados de pH de algunos alimentos. Por ejemplo, tenemos que la lechuga tiene un pH de 6, los pepinos tienen un pH de 3.8. Los tomates enteros tienen un pH entre 4.2 y 4.3. El maíz dulce tiene un pH de 7.3. La zanahoria tiene un pH de 4.9 a 5.2. Las uvas tienen un pH de 3.4 a 4.5. Los plátanos de 4.5 a 4.7. Las manzanas de 2.9 a 3.3. Las sandías de 5.2 a 5.6. La remolacha de 4.2 a 4.4. El jugo de naranja de 3.6 a 4.3. La mantequilla de 6.1 a 6.4.
la leche de 6.3 a 6.5, el queso cheddar 6.5, la carne de vaca de 5.1 a 6.2, la carne de pollo de 6.2 a 6.4, el pescado de 6.6 a 6.8 y el atún de 5.2 a 6.1. Por solo mencionar algunos alimentos con sus distintos valores de pH. Bien, tenemos entonces que en lo que respecta a las bacterias, en la mayor parte de ellas el pH óptimo de crecimiento es de 6.5 a 7.5, aunque algunas bacterias pueden desarrollarse a pHs extremos. Los microorganismos, atendiendo a su respuesta al pH, pueden ser de la siguiente forma. Pueden ser acidófilos, que son tolerantes o toleran intervalos de entre 2 a 5, o acidófilos obligadas, como por ejemplo están dentro de estos acidófilos obligados, tenemos ejemplos como el Thiobacillus y Archaea, que inyectan sulfolobus y termoplasma. Por otro lado tenemos los alcalófilos con intervalos de entre 10 y 11, ejemplo el género del Bacillus, y los neutrófilos que son intervalos de 6 a 8. ¿Sale? Bien, nos dice entonces que el pH de un medio de cultivo de bacterias puede que cambie como resultado de las sustancias producidas por los microorganismos, y como resultado el desarrollo de los microorganismos puede inhibirse. Los cambios tan radicales en el pH se pueden prevenir utilizando en los medios de cultivo sustancias, en este caso denominadas buffer, como la combinación de KH2PO24, KH2PO4, ¿sale? En realidad no sé cuáles sean esas sustancias, porque son meramente, pues, químicas para activar ¿cómo se le dice? Reacciones justamente. O sea, son sustancias que nosotros normalmente no vamos a utilizar, pero que si se quiere hacer el cambio o se quiere hacer una modificación de pH de algún alimento, podemos utilizarlo. Tenemos también que el pH de un alimento es uno de los principales factores que determinan la supervivencia y el crecimiento de los microorganismos durante el proceso, almacenaje y distribución. Por otro lado, tenemos que los límites de pH para el crecimiento difieren ampliamente entre los microorganismos. Dentro del rango comprendido entre 1 y 11, muchos microorganismos crecen a velocidad óptima alrededor de 7, pero pueden crecer bien entre pH 5 y 8. Sin embargo, algunas excepciones, las bacterias acéticas que tienen su óptimo entre pH 4 y 5 y 6 y 3, y las bacterias lácticas cuyo óptimo se encuentran entre el pH 5.5 o incluso inferior a 6 o 6. Ahorita vamos a encontrar una tabla donde vamos a ver algunos, tablas o enlistados, donde vamos a ver algunos valores mínimos y máximos del crecimiento de los microorganismos. En general, las levaduras y los hongos son capaces de crecer a pHs mucho más bajos que las bacterias. Los valores mínimos de pH a los que es posible el crecimiento son similares. Sin embargo, las levaduras, hongos y bacterias ay, perdón. Son similares, sin embargo, en las levaduras, hongos y bacterias. Perdón, es que me dio tosecilla. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro que nos muestra las bacterias, en este caso los microorganismos, su pH mínimo y su pH máximo. ¿Vale? Entonces vamos a tener algunas bacterias de gram negativas, donde este tipo de bacterias vamos a encontrar las pseudomonas, que son
aeruginosa, la Salmonella paratipi. En este caso van a encontrarse entre rangos de 5 y 6, máximo 8, 4 y 5, máximo 7 u 8. Las bacterias gram positivas, que son los Bacillus subtilitis, los Streptococcus lactis, los Staphylococcus aureus, el Clostridium botulinum, y como tal, todas se encuentran entre el rango de 4.3 a máximo 4.8 como un pH mínimo, y como un pH máximo tenemos entre el 8.5 y el 9.8. Luego tenemos las levaduras, en este caso el Saccharomyces cerevisiae y la Candidia krusei. En el caso del Saccharomyces cerevisiae, pues es justamente la levadura que se utiliza para la creación de la cerveza, donde tiene un pH mínimo de 2.3 o 2.35. Y la siguiente, la Candida krusei, que tiene 1.5 como pH mínimo. Por otro lado tenemos hongos. Estos hongos vamos a encontrar Aspergillus oryzae, vamos a encontrar Fusarium oxyporum, y vamos a encontrar el Penicillium italicum. Sale donde vamos a tener pHs mínimos de entre 1.6 y 1.9 y pHs máximos que van desde el 9.3 al 11.1. Es decir, que su rango va a ser más amplio. Bueno, eso es desde el punto de vista de el pH. Entonces entendemos que el pH es uno de los factores de mayor importancia, dado que cada uno de los productos, cada uno de los alimentos tiene reacciones diferentes porque sus rangos también son muy variables. Luego tenemos esta parte de la humedad. En esta parte de la humedad nos dice que es un requisito que parece tener un común en todos los seres vivos. Sin agua no hay organismo que pueda desarrollarse. Los microorganismos requieren la presencia de agua en una forma disponible para que puedan crecer y llevar a cabo sus funciones metabólicas. La mejor forma de medir la disponibilidad de agua es mediante la actividad de agua AW. La AW de un alimento puede reducirse aumentando la concentración de solutos en la fase acuosa de los alimentos mediante la extracción del agua o mediante la adición de solutos. Algunas moléculas del agua se orientan en torno a las moléculas del soluto y otras quedan absorbidas por los componentes insolubles del alimento. En ambos casos, el agua queda en una forma que es menos reactiva. ¿Sale? Bien, tenemos entonces que las necesidades de agua de los microorganismos se deben definir en términos de actividad de agua AW en el medio. Este parámetro se define mediante la relación de la presión del vapor de agua, que en este caso es P, del alimento con respecto a la presión del vapor de agua pura a la misma temperatura, es decir, PO. Por lo que tenemos una fórmula que nos dice que la actividad de agua o AW es igual a la presión de vapor de agua denominada por P y a la presión de vapor de agua pura a la misma temperatura denominada por PO. Tenemos que la actividad de agua de todos los alimentos frescos se halla por encima del 0.99 y a continuación se detallan valores mínimos para algunos microorganismos. Bien, aquí tenemos algunos grupos principales de alimentos en cuanto a su relación con la AW o la cantidad de agua. Primero tenemos algunos alimentos donde nos marca que la cantidad de agua, en este caso el AW, de 0.98 isos superiores. Aquí vamos a tener, por ejemplo, carnes, pescados frescos, frutas, hortalizas, verduras, leche, algunas otras bebidas, hortalizas en salmuera enlatadas,
frutas enlatadas en jarabes diluidos, etcétera. Y tenemos otro que es el AW de entre 0,98 y 0,93. En este punto vamos a encontrar la leche evaporada, el concentrado de tomate, los productos cárnicos y pescado ligeramente salados, carnes curadas enlatadas, embutidos fermentados no secos, embutidos cocidos, quesos de maduración corta, frutas enlatadas en almíbar, pan, ciruelas con alto contenido de agua. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, según sean las cantidades en las que están definidas, pues bueno, vamos a encontrar cada una en su clasificación específica y con el tipo de alimento que pertenece a este tipo de clasificación. También tenemos que el AW entre 93 y 85 vamos a encontrar embutidos fermentados y maduros. Vamos a encontrar jamón tipo serrano y leche condensada azucarada. Luego tenemos también otra concentración de agua que es el AW de 85 a 60, donde vamos a encontrar alimentos de humedad intermedia, frutas secas, harina, cereal, confituras y mermeladas, melazas, pescado salado y extractos de carne. Y por otro lado, mentira, y también tenemos algunos quesos maduros y las nueces. Por otro lado, el AW inferior a .60 vamos a encontrar dulces, chocolates, miel, macarrones, fideos, galletas, papas fritas, verduras secas, huevos y leche en polvo. ¿Sale? Que son alimentos totalmente distintos, totalmente distintos. Y esto nos va a decir que estos alimentos, en este origen que estamos encontrando, que son los dulces, chocolates, miel, macarrones, etcétera, vamos a tener que sus valores son inferiores a 6. ¿Sale? Es decir, que son valores ligeramente ácidos, todavía un poco neutros, pero entre ácidos. Tenemos que las bacterias pueden alterar los alimentos con AW superiores a 99. Todos los microorganismos conocidos causantes de toxinfecciones alimentarias pueden multiplicarse al menos a valores más altos de AW comprendidos en el intervalo superior, que es 0,93. Y por su parte, las levaduras sí, son mayores al 88, al punto 88 de los hongos. Mientras que las halófilas tienen un valor entre 0,90 y 0,75. Por otro lado tenemos los mos xerofitos que tienen valores mínimos de 6 o bueno de 0,61. Las levaduras osmófilas que tienen valor igual menor a 6,1 y existen relaciones entre AW, temperatura, nutrición definidas en estos puntos que encontramos ahorita. Tenemos que en primer lugar, a cualquier temperatura la capacidad de los microorganismos para crecer se reduce cuando se rebaja la AW. ¿Sale? Entonces, la AW va a ser un factor muy importante para muchos factores. En este caso, si hablamos de la temperatura, si no existe cantidad suficiente de AW, sea cual sea su temperatura, pues va a ser como va a crecer de manera menos potencial. Luego tenemos en segundo lugar, el intervalo de AW en el crecimiento. Nos dice, bueno, que el intervalo de AW en el crecimiento que existe es máximo la temperatura óptima de crecimiento. Luego tenemos el tercer lugar, donde nos dice que la presencia de los nutrientes aumenta el intervalo de AW en el que los microorganismos son capaces de sobrevivir. ¿Vale? Ok, chicos, denme un minutito. Tengo que ir al sanitario, no me tardo.
Listo. Ok. A ver, entonces, nos habíamos quedado. Ok, sí habíamos terminado esta diapositiva. Tenemos entonces que la letalidad de los microorganismos se reduce a temperatura ambiente y bajo refrigeración. Al descender la AW o aumentar la concentración de solutos, esta protección que proporciona una AW baja puede disminuirse bajo condiciones de acidez. La supervivencia de altas temperaturas es generalmente menor a las altas AW. Uno de los métodos más antiguos para conservar alimentos es la desecación o secado. No se sabe exactamente cómo se llegó a la utilización de este método. La conservación de los alimentos por desecación es una consecuencia directa de la extracción o de la ligazón de la humedad, sin la cual los microorganismos no crecen. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, desde el punto de vista justamente de la conservación, la desecación va a ser uno de los factores más importantes o uno de los métodos de conservación más importantes, dado que, como estamos eliminando la cantidad de agua, recordemos que la mayoría de los alimentos que son ricos en humedad o en agua son aquellos alimentos que son más propensos a descomponerse fácilmente. Un ejemplo de ellos es la carne. Cuando nosotros, por ejemplo, la carne tiene un tiempo de vida mínimo. Si no la refrigeramos, la carne se echa a perder en cuestión de 2 días. ¿Sale? Entonces, si nosotros refrigeramos la carne, obviamente nos puede durar hasta 7 a 9 días aproximadamente refrigerada en buen estado. Ahora, cuando nosotros eliminamos la cantidad de agua, lo que vamos a hacer es que literal vamos a alargar su tiempo de vida. Gran ejemplo de ello, por ejemplo, son los famosos, la machaca, por ejemplo, que es literal carne seca. ¿Sale? Entonces esta carne seca puede durarte años y de verdad años, años, años y no le pasa nada, mientras se encuentre también en un sitio pues con las condiciones adecuadas. Bien, tenemos que también la deshidratación es un método de conservación de los alimentos basado en la reducción de la AW, lo que se consigue eliminando el agua de los productos durante el curado y salazonado, así como el almíbar y otros alimentos azucarados, son son los solutos los que al ser añadidos descienden la cantidad de agua. Un pequeño descenso del AW es a menudo suficiente para evitar la alteración de los alimentos, siempre que esta reducción sea potenciada por otros agentes, tal como ocurre con los nitritos en muchas carnes curadas o los componentes de humo en los alimentos ahumados la salazón y la desecación. ¿Sale? Entonces existen muchos métodos para hacer o para reducir la cantidad de agua, no únicamente el secado. ¿Sale? También tenemos el deshidratado, tenemos la salazón, tenemos el desecado, tenemos el ahumado. Tenemos la adición de azúcar también, tenemos el curado, o sea, existen diferentes tipos. La mayoría de los microorganismos, incluyendo las bacterias patógenas, crecen más rápidamente a niveles de AW de 0.95 o bueno, sí, 0.995 a 0.980. La AW de la mayoría de los medios de cultivo utilizados en laboratorio es de 0.99 a 0.90, a valores de AW inferiores a estos. Ay, me perdí. Ah, sí, inferiores a estos. La velocidad de crecimiento y la población estacionaria o la masa celular final disminuye la fase de latencia aumentada. En una AW suficientemente baja, la cual es difícil de definir con precisión, la fase de latencia se hace infinita, es decir, el crecimiento cesa. ¿Sale? Entonces vamos a tener que cuando nosotros llegamos, ahora sí que traduciendo todo esto, cuando llegamos a un punto donde logramos bajar la cantidad de agua o en cantidades suficientes, es decir que no se puede medir con precisión cuánta cantidad de agua has podido disminuir.
La fase de latencia, es decir, la reproducción como tal de los microorganismos, se hace prácticamente nula. Es lo que les mencionaba lo que les mencionaba hace un momento, justamente de la parte de la machaca. La carne de machaca eliminan casi por definitiva casi la humedad del producto, lo que hace que tenga un tiempo de vida enorme. Y entonces, por lo tanto, no se van a generar crecimientos microbianos. También tenemos que el crecimiento de la mayoría de las bacterias y hongos ocurre a AW superiores de 9. Sin embargo, entre los microorganismos que tienen una importancia en la conservación de los alimentos, existen muchos que pueden multiplicarse a valores de AW mucho más bajos. Dichos microorganismos se les denomina de forma variada como halófilos, xerófilos y osmófilos, los cuales son los siguientes. Tenemos que los halófilos no pueden crecer en sustancia de sal, perdón, no pueden crecer en ausencia de sal. Con frecuencia requieren cantidades sustanciales de cloruro sódico para su proliferación. Este grupo está comprendido principalmente por bacterias y habitualmente son microorganismos muy tolerantes a la sal que los halófilos. Tenemos también los xerófilos, que son organismos que se definen como aquellos que crecen más rápidamente bajo condiciones de relativa sequedad o capaces de multiplicarse a AW inferiores a 8.5 o 85. Todos los microorganismos xerófilos conocidos son los mohos y las levaduras. Y también tenemos los osmófilos. Los osmófilos son aquellos que carecen de hábitats con altas presiones osmóticas. Este término se aplica habitualmente a las levaduras tolerantes al azúcar y es sinónimo de xerófilo. ¿Sale? Entonces vamos a tener que existen estos tres tipos, ¿cómo se le dicen? Estos tipos de microorganismos que van a desarrollarse en ambientes distintos. ¿Sale? Y finalmente vamos a empezar y vamos a terminar la clase con esta parte que es el potencial de redox. ¿Sale? En el caso del potencial de oxidación, reducción, se manifiesta cuando el sustrato pierde o gana electrones con mayor facilidad. En general, eh, el potencial de OR de un sustrato se puede definir como aquel en el que el sustrato pierde o gana electrones con mayor facilidad. Es mucho más difícil de medirse que el pH en los alimentos. El potencial de oxidación, reducción, es bajo en alimentos frescos que contienen sustancias reductoras como la vitamina C, azúcares reductores y algunos otros compuestos. Ok, chicos, vamos a quedarnos hasta este punto. ¿Sale? Eh, Solo necesito, por favor, que sí me manden su reseña el día de hoy. Y al rato les tengo sus calificaciones. ¿Sale? Se las voy a mandar por fotografía. Vamos a dejarle hasta aquí y los veo ahorita de regreso 8:40, 8:43 más o menos, para empezar con la otra clase.